nadie. Ay, Carmelita, usted me preocupa por ingenua, porque por eso va a sufrir. Ay, ¿por qué por ingenua? Un gobierno nunca deja que algo crezca tanto, si no es que tiene una razón. Y la forma de pararlo es igual de grande o peor. Miren, desde que todos los funcionarios salieron a declarar exactamente lo mismo, de que esto es una conjura contra México para impedir que se lleve a cabo la Olimpiada, la sentencia está dictada. Lo único que falta por saber es si lo harán todo de golpe o por partes. Ay, usted siempre tan pesimista, por eso no me caso con usted. Ay, Carmelita, no lo puedo evitar. Y yo nomás le digo que si no se casa conmigo, le aseguro que se pierde de lo único optimista que tengo. ¡Ay, don Adán! ¿No se ha pelado? No, si yo no se ha pelado. A mí nunca me hicieron la circuncisión. Y mientras, los estudiantes ya llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. Ya echaron al vuelo las campanas de la catedral. Ya izaron en el asta bandera, la bandera rojo y negro de huelga. Y ya están empezando a instalar las casas de campaña. ¿Ya vio, don Adán? ¿Ya vio? Dicen los estudiantes que de ahí del Zócalo no se van a mover hasta que no les conteste el presidente. Viene el 1 de septiembre, una fecha muy importante. Antes del 1 de septiembre, la fecha del informe, les echan al ejército. Ay, ¿pero usted cree que se atrevan cuando los ojos del mundo están puestos sobre México? No le digo, Carmelita, no sea ingenua. Un gobierno tiene que demostrar que es gobierno, si no, lo cambia. Es como todo. Un esposo tiene que demostrar que es esposo, si no, pues lo cambian. Lo mismo las esposas, las amantes, las meseras, todos. Los únicos que no tienen que demostrar nada, y luego por eso a veces se la creen que pueden todo, son los hijos. Y los estudiantes son los hijos de este gobierno. A las 12 de la noche, tanques y camiones militares rodean el Zócalo. Señores manifestantes, les habla el general Benjamín Reyes García, comandante de la primera zona militar. Están ustedes violando el artículo 9 constitucional y tienen un lapso de 5 minutos para desalojar la Plaza de la Constitución. Pasado ese lapso, intervendrá la fuerza pública. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Pues no sé, Gloria. Unos están diciendo que nos vayamos, otros que nos quedemos. Si los soldados nos ven divididos, nos van a atacar. Ay, Pedro, yo ya no quisiera tener que regresar a Culiacán. Yo quisiera que nos fuéramos a vivir juntos, tú y yo, ya. Pues sí, sería bonito. Pues vámonos. Sí, pero ¿de qué vamos a vivir? Pues no sé, yo puedo lavar, planchar, cocinar, tender camas, cuidar niños. Tú a lo mejor podrías pintar casas, cuidar carros, cortar el pasto. ¿Qué? ¿Albañil? ¿Velador? No, Gloria, yo mejor estudio. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, pero pues ¿cómo le vamos a hacer para mantener unos hijos que a lo mejor siempre se quedan con hambre? Y no, pero queriéndonos mucho, Pedro. No, Gloria, el amor no basta. ¿Tú crees? No sé, pero me late que es así. Soldados, avanzar. ¡No! Los soldados bajan de los camiones militares y a bayoneta calada empiezan a entrar entre el campamento de los estudiantes. Todavía muchos no lo pueden creer. Se aferran a las tiendas de campaña tratando de cantar el himno nacional. ¡Mexicanos, salve! Pero en ese momento muchos soldados empiezan a detener a muchos estudiantes y entonces todos los demás empiezan a correr por Brasil, 5 de mayo, Madero y 20 de noviembre, todos a correr y los soldados corriendo detrás de ellos. ¡Pedro, Gloria! Gloria tiene que regresar a Culiacán. Pero para su mala fortuna,
Su papá se entera de su aventura en la Ciudad de México, así que ahora se la lleva a Durango con otras primas. Y allá sí pide, y no me la dejen salir, que no pueda ni siquiera hablar por teléfono. Y Gloria, allá en su encierro, allá se entera que el 13 de septiembre hay una manifestación maravillosa, la manifestación del silencio, la manifestación de las antorchas. Ay, cómo le hubiera gustado vivir esa manifestación con Pedro. Esa era su manifestación y no la dejaron que la viviera. Y luego también en su encierro se entera que el 18 de septiembre el ejército entra a Ciudad Universitaria y pone presos a muchos estudiantes y maestros. Entre ellos, Ifigenia Martínez, que en aquel entonces era directora de la Escuela Nacional de Economía, donde por cierto tenía 2 alumnos que en aquel entonces ya soñaban y eran muy amigos, soñaban con que querían apropiarse de todo México. Eran Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís. Y también el 23 de septiembre, Gloria se entera que el ejército toma las instalaciones del casco de Santo Tomás, donde está su escuela. En la escuela de Pedro hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos, hay detenidos. Pedro, ¿dónde está Pedro? Gloria se las ingenia para días después poder hablar por teléfono a la casa de Pedro. Pero el teléfono en la casa de Pedro suena y nadie contesta. La noche del 1 de octubre de 1968, el abuelo de Pedro vuelve, después de muchos días, al Café de Chinos. Y ahí se encuentra nuevamente con Carmelita, la joven mesera que le trae su cena. Y el abuelo de Pedro quiere cenar, pero no puede. Se siente mal. Deja la cena y se levanta para irse. ¡Ay, don Adán! ¿Cómo que ya se va? Después de tantos días que no viene y ahora me sale con que ya se va. Ahora sí que ni platicamos. Ay, Carmelita, es que estoy muy inquieto, porque me acabo de enterar que mañana, 2 de octubre, después del mitin en Tlatelolco, los estudiantes están organizando una manifestación hasta las escuelas del Politécnico. Y yo creo que no deberían hacer eso porque eso es una provocación. Ya me imagino los estudiantes llegando a las escuelas, los ánimos se calientan, alguien avienta una piedra y los soldados disparan y se forma la masacre. ¿Qué es lo que yo creo que el gobierno está buscando? Que se forme la masacre. Mejor un final espantoso que un espanto sin fin. Y me voy porque quiero encontrar a alguien que me escuche y que no hagan eso. Así que mejor nos vemos mañana, Carmelita, y ojalá que no pase lo que estoy temiendo que puede pasar. Ay, don Adán, nomás ¿sabe qué? Que yo mañana no vengo. ¿Y eso? Es que mañana me caso. No puede ser, Carmelita. Pues sí, ya ve. ¿Y se va a casar con el patán ese que viene a verla todas las noches, ese que se sienta ahí en la entrada? Pues sí. ¿Se va a casar con ese, el que me ha platicado todas las cosas que le hace? Pues ¿qué quiere que le haga, don Adán? Pues lo quiero. Ay, no le puedo decir felicidades porque veo su porvenir. Y nada más déjeme decirle una cosa que a lo mejor no se la debería decir, pero se la tengo que decir. Me parte usted el corazón. Hasta cuando usted vuelva por acá. Es que ya no voy a venir, don Adán. ¿Y eso? Es que él me prometió que me va a sacar de trabajar. Al tiempo, Carmelita. ...2 de octubre de 1968... el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga se inicia a las 5:30 de la tarde. Desde una hora antes, centenares de manifestantes, estudiantes, hombres y mujeres, señoras con niños, han comenzado a congregarse. Entre los asistentes se suelta el rumor de que hay agentes policíacos vestidos de civil mezclados entre los manifestantes. Un guante blanco en la mano izquierda los identifica. Son
las 6:10 de la tarde. La gente se percata que cientos de soldados abandonan sus vehículos y empiezan a correr, abriendo fuego al aire. El líder estudiantil que está hablando exige desesperado que nadie corra. Eso es imposible. El fuego de ametralladoras, bazucas y rifles ya provocó la psicosis. ¡Es una pesadilla! El ejército cierra todas las vías de escape. ¡Es una emboscada! ¡Es una matanza! Al día siguiente, el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, en una conferencia de prensa dice: el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía para sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. Fernando M. Garza, director de prensa y relaciones públicas de la Presidencia de la República, dice ante los corresponsales de la prensa extranjera: ya se acabó con el foco de agitación y se garantiza la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. ¿Qué hacer con todo esto?, se pregunta Pedro muchos años después del 68. Murió mi abuelo y me dejó todas sus notas, todos sus apuntes sobre los movimientos sociales en los que él intervino. Él estuvo en 1938 con Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera, ahí andaba con su fusil. Él estuvo en 1958 con Demetrio Vallejo y Valentín Campa en la gran huelga ferrocarrilera. Él estuvo con los maestros en 1960, con los médicos, y formó parte del movimiento de liberación nacional que encabezaba el periodista de la revista Siempre, Víctor Rico Galán. Y también lo invitaron a formar parte de la guerrilla, pero ahí fue cuando él dijo: no, ya no, por ahí no es el camino. Y yo estudiaba en el Politécnico hasta el segundo año de ingeniería, y después me fui a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a estudiar Ciencias de la Comunicación. Soy egresado de la primera generación de esa universidad, y por cierto, muchos de mis maestros fueron militantes del 68. Y cuando salí de la escuela y trabajé en los medios, quise hacer algo sobre el 68, pero en aquel entonces los medios estaban muy cerrados y no se pudo. Más bien el que tuvo que salir fui yo. Y ahora Pablo, el hijo del primer matrimonio de Pedro, que ya lleva 3, que parece ser el símbolo de esta generación, al igual que la mezclilla. Bueno, pues Pablo, él sí quiere hacer algo sobre el 68, quiere hacer una película, un libro, y le pide a su papá todos los apuntes, y además empieza a entrevistar a mucha gente, y en una de esas llega al café de chinos y se encuentra con Carmelita. Pero Carmelita lo mira, como que lo reconoce, pero ¡ay! El abuelo de... No, ¿de usted qué vendría siendo? Bisabuelo, ¿no? Ah, pues su bisabuelo, yo no sé qué tenía. Pero hasta ahora yo no he visto a nadie que pueda predecir los acontecimientos como él. Fíjese, cuando sucedió eso del 10 de junio, eso del halconazo, esa otra matazón de estudiantes por parte del gobierno, su bisabuelo me dijo: mire, Carmelita, mañana Fidel Velázquez le hace una manifestación de apoyo al presidente Echeverría. Y sí, el tal Fidel Velázquez ese, que en aquel entonces era el que controlaba a todos los obreros de México, le hizo su manifestación de apoyo al presidente Echeverría. Él le dijo: mire, señor presidente, tiene usted aquí 1.000.000 de obreros en la plancha del Zócalo. Ahora ya sabemos que solo caben 250,000, pero así le dijo. Luego, en 1988 me dijo: mire, Carmelita, Cuauhtémoc Cárdenas va a ganar las elecciones, pero no lo van a dejar que sea presidente. Y mire lo que pasó, el fraudotote electoral que le hicieron. A mí me predijo lo que me iba a pasar en mi matrimonio, y pasó. Yo luego le decía: ay, don Adán, usted va a tener pacto con el diablo. Y él siempre me decía que no, y hasta me regañaba cuando yo iba a que me tiraran las cartas. Ahí no va a encontrar nada, me decía. Lo que hay que hacer es ver la vida con ojos muy
muy abiertos y leer, leer, Carmelita, leer, leer y juntar los datos. Y miren, la última de sus predicciones me dijo: a Colosio lo van a matar. Y lástima que ya no vivió para verlo, porque 3 días antes, aquí se me murió. Se me murió el día que le dije: oiga, don Adán, pues ahora sí le acepto lo que me dijo el otro día. ¡Al día! Oh, ¿sí no se acuerda? No. Bueno, es que ya fue como hace más de 25 años. ¿Qué te dije, Carmelita? Pues que si me casaba con usted. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Con este vejestorio? Pues a lo mejor seremos vejestorios los dos, don Adán. Usted con 90, yo con casi 50. Ahora sí que pues, todavía las muevo, y si me acepta, quiero hacerlo feliz en sus últimos días. Y por más que lo quise revivir con respiración de boca a boca, no pude. Lo único que sí me queda de gusto es que creo que murió con un último gesto de satisfacción. Me agarró aquí. Todavía sentí su mano fuerte y luego ya se desvaneció. Y desde entonces traigo luto por él. La verdad que lo quise. Y luego Pedro todavía le cuenta a su hijo Pablo de un día que fue muy importante para él, el 9 de diciembre de 1968. Pedro le dice: ese día yo llegué a la escuela y ya estaba ahí el Julián dando información. Compañeros, el pasado viernes 6 de diciembre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga se reunió en el auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la legendaria ISIME en Zacatenco, y el Consejo Nacional de Huelga se declaró disuelto. Se levantó la huelga y ahora vamos a tener nuevas formas de lucha. Se acabaron los comités de huelga y vamos a empezar con los comités de lucha. Y ahora les pido a todos ustedes que se pongan de pie, porque voy a dar los nombres de los compañeros muertos en el movimiento y les guardamos un minuto de silencio. Entonces Julián empieza a dar los nombres, y cuando llega el nombre de Pedro Ser Bueno, en ese momento Pedro va entrando al auditorio y Julián. Y todos voltean hacia donde está viendo Julián. Y Pedro: ¡pinche Pedro! ¡Estás vivo, cabrón! ¡Estás vivo, pinche Pedro! Sí, Julián, estoy vivo. ¿Dónde andabas, pinche Pedro? ¿Dónde te metiste el 2 de octubre? Pues estaba en Manzanillo. ¿Y qué andabas haciendo allá, cabrón? ¿Te acuerdas el día que el ejército vino a tomar las instalaciones del casco? Sí, güey, ya estábamos listos para defender la escuela. Pues sí, güey, me acuerdo que fuimos con nuestras cubetas y fuimos allí a las vías del tren, ahí frente al plan seccional, a recoger piedras, listos para defender. No, y te acuerdas, güey, que yo dije: ¿por qué no compramos aceite? Nos subimos a la azotea, lo ponemos a hervir, y cuando vayan llegando los soldados, les dejamos ir el aceite. Digo, porque yo lo había visto en una película de castillos medievales y me había funcionado muy bien. Sí,